cómo va Sí por México y en realidad preguntarte cómo se construyó, cómo se concibió, porque hasta donde yo tengo entendido, en efecto fue una iniciativa eh, no individual, sino de alguien como Claudio X González y tú, y que fue construyéndose con el paso de las semanas y de los meses. Entonces, yo te comenzaría por ahí por preguntarte, ¿cómo es que se da esto y los resultados a los que se ha llegado, con independencia, por supuesto, de lo que va a ocurrir en la elección del domingo 6? Sí, a ver, estamos muy contentos de lo logrado hasta ahora. Desde luego, cualquier intento de cualquier acción humana es perfectible, pero digamos que el objetivo primario de construir una coalición que pudiera reunir adversarios históricos y que esta coalición pueda electoralmente generar una opción competitiva primero y después mayores equilibrios en el ejercicio del poder en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los congresos locales, en la, digamos, definición de la mayor parte de las gubernaturas y de las alcaldías, que como tú sabes, prácticamente se renuevan en un 90 y tantos por ciento. Creo que el objetivo primordial está logrado. Ahora hay que evaluar si los resultados mediatos, que es decir, el resultado electoral, pues corresponde a lo que se ve en el papel. Yo estoy convencido y bueno, hoy seguramente tuviste unas encuestas del Financiero. Aquí hay tantas encuestas que son muy pocas a las que uno puede tomar con seriedad. Ninguna es perfecta, pero creo que todos coincidimos en que el Financiero ha sido bastante serio en su trabajo. A veces es uno más o menos, pero es un trabajo serio. Y lo que creo que nos refleja esta entrega que hoy se publica es que se está cerrando la contienda. Yo creo que ninguna suerte es echada, depende desde luego de lo que pase en los próximos días, lo que hagan los candidatos, los partidos, lo que haga el propio gobierno, lo que hagamos los actores, digamos, no partidarios, pero interesados en la contienda. Y la verdad es que, a mi juicio, vamos a tener un resultado interesante en cuanto a la redistribución de los contrapesos. Me preguntabas tú cómo fue este tránsito. Fue de menos a más. Fue de una idea, efectivamente, que en su primer momento radicó en dos personas, escuchando a otros, pero a final de cuentas nosotros dimos el paso a tratarla de materializar, pasar del abstracto a los hechos, convocar a los dirigentes partidarios secuencialmente, uno a uno, luego un poco más amplio, hasta que se lograron reunir a todos ellos, encontrar una agenda en común, encontrar bajo qué condiciones, en dónde sí y en dónde no podía haber una coalición. Por ejemplo, estuvo clarísimo desde un principio que en Querétaro, por ejemplo, no habría una coalición, y hubo gran claridad desde un principio en dónde sí habría esta coalición. Luego se fueron sumando distritos. Pasamos de un objetivo inicial de solamente 75, que es el mínimo que permite la ley, una cuarta parte, a 219. En realidad es una coalición muy amplia. No es total, pero es muy, muy amplia. Es 2/3 de las diputaciones de manera relativa. Y también, aunque no comprende la totalidad, sí involucra la inmensa mayoría de las gubernaturas estatales y un número mucho, muy relevante de las alcaldías, sobre todo de las 100 principales ciudades del país. Entonces, yo sí creo que más allá del resultado en unos y otros, lo que sí es un paso hacia adelante en la democracia mexicana es esta capacidad de que los que han sido adversarios históricos puedan coincidir. No son matrimonios eternos, pero que puedan encontrar en coyunturas específicas, digamos, complementariedad política. Sí, ahora finalmente se materializó en diciembre la coalición con un alcance mucho mayor al que se había previsto en un inicio, en el inicio de las conversaciones con las dirigencias partidarias. Pero eso, digamos que fue una fase posterior a la concepción que Claudio X González y tú tuvieron primero con una iniciativa
para articular una iniciativa no de carácter partidario, primero fue una articulación de esfuerzos, sobre todo ciudadanos. ¿A quién se le ocurrió, a ti o a Claudio X González, crear Sí por México? En realidad, el nombre surgió después. Fue un proceso que se fue moldeando un poco por aproximaciones sucesivas. Cuando empezamos, Álvaro, y de verdad no eludo nada relevante, lo digo tal cual como ocurrió, no fue un diseño como terminó. Lo que nosotros tratamos en un principio, en las partes más embrionarias del esfuerzo, déjame decirlo así, es motivar a las oposiciones a que cumplieran con su papel de oposiciones. Veíamos un poco de ausencia, de mayor beligerancia política, lo que le toca hacer a las oposiciones. Eso nos empezó a hacer, digamos, a tener mayores interacciones, y paulatinamente, francamente, me costaría trabajo, y no podría decirlo porque no recuerdo en qué momento esta, digamos, exhortación fue mutando a decir, hagamos un movimiento que haga un llamado a los partidos para que dejen de lado diferencias históricas y encuentren digamos, una vía de mínimos de unidad. Creo que lo que mejor lo define es que fue un proceso dialéctico, ¿no? Que se fue construyendo paulatinamente, y también, debo decirlo con toda claridad, fue posible avanzarlo en la medida que hubo la voluntad política de los partidos. Nosotros no tenemos absolutamente más que un llamado, enseñar datos, tratar de convencer de la necesidad para que fueran competitivos, pero al final de cuentas, creo que el mérito final es de los partidos que decidieron dar el paso adelante. No fue un tema sencillo. Tú conoces muy bien que al interior del PAN, del PRI y del PRD, existen distintas corrientes, visiones, factores reales de poder que no siempre son necesariamente los presidentes en turno, y evidentemente un paso de este calado implicó un esfuerzo primero de concertación de pares, es decir, entre los presidentes de los partidos, pero creo que la parte más compleja, y no exagero la nota, fue una vez que había este acuerdo de principio, el proceso de introspección hacia los liderazgos históricos y de facto los partidos para que aceptaran esta coalición. Imagínate que a la mitad del camino un grupo de cualquiera de esos partidos se hubiera escindido con molestia por la coalición. Era un riesgo real. A ver, hay gente dentro de todos los partidos que son más pragmáticos y otros que son mucho más doctrinarios, déjame tomar este adjetivo. Y entonces aquí el reto era cómo lograr que el 100% de estos liderazgos formales y fácticos pudieran acompañar el proceso, ¿no? Sí, en otra conversación, por ejemplo, con Santiago Krill Miranda, que es el presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, no es el dirigente formal, lo contaba también cómo finalmente el trabajo fue haciéndose pues cada vez más consistente en términos de las relaciones, de la confianza que se fue construyendo, y él decía que él estaba pues sí muy metido en la parte interna, evitando también que hubiera inconformidades, y también con la experiencia que él ya tenía, pues yo se lo decía, yo lo recuerdo desde los acuerdos de Sopo en el 97, recuerdo desde los acuerdos de Chapultepec en el 94, la reforma política del 96, el Pacto por México, que haya sido secretario de Gobernación. Es decir, él, ¿qué factor fue para articular justamente la coalición? Muy importante. Probablemente dejando de lado a los presidentes, porque son evidentemente las figuras centrales, tal vez Santiago sea la figura más relevante, sobre todo por eso que tocas de describir, que es su experiencia, y además es déjame buscar un adjetivo, un caballero de la política. Es un político que goza de la confianza de políticos de otros signos partidarios por esta trayectoria, y porque pues yo soy novato en esto, pero entiendo que como en todas las actividades se agradece
cuando la palabra se cumple, cuando se habla con franqueza, puede haber consensos y disensos, y lo que yo he conocido en Santiago, no es alguien que conozco de hace muchos años, pero los años que tengo conociéndolo me parece que es una persona altamente confiable como interlocutor. Entonces, eso ayudó. También ayuda, desde luego, el tema generacional, porque en el caso del PRI y del PAN, algo como tú sabes, hay liderazgos nacionales muy jóvenes que están en los 40 medios, y en el caso del PRD, evidentemente hay liderazgo de una generación más madura. Muchos de los factores de poder reales, tanto en el PRI como en el PAN, son gentes que están en esas generaciones, más en los 60s, por ahí, y entonces creo que también fue, aparte de esta experiencia, un buen vaso comunicante con personajes con los cuales se construyó en otros momentos de la historia del país. Vamos, imposible entender una interlocución con José Murat, por ejemplo, sin contar ahí a Santiago Creel, o con Moreira, me explico, o con Jesús Ortega, o con tantos otros que corresponden, digamos, a momentos de la historia de la democracia mexicana, algunos incluso que vienen gestando confianza, no siempre unidos, pero gestando confianza desde las últimas reformas electorales, desde que Santiago fue consejero del IFE en aquel tiempo, tú recordarás. Entonces, bueno, a ver, creo que fueron un conjunto de elementos, y dentro de esos había dos forasteros, que éramos Claudio y yo, totalmente novatos en estas cosas, pero con a lo mejor cierto reconocimiento entre la sociedad civil, que vino a ser a lo mejor un nutriente novedoso. A ver, si algo yo creo que en algunos años se va a contar de esta coalición, es que surge como una exigencia, y eso sí es real, de la sociedad civil, por a lo mejor el momento de debilidad que tenían o tienen los partidos, y entonces ellos saben recoger esta exigencia, que empezamos personas, pero que había otros obviamente también haciéndola, y que finalmente conduce al mundo de los hechos, que en este caso pues es la coalición electoral formal, ¿no? Sí, yo por eso cuando dices en la historia va a registrar estos acontecimientos, yo quisiera anticiparme a la historia Sí. y justamente retratar con los protagonistas la construcción de un acuerdo político que comienza, pues sí, con las desconfianzas que suelen darse. Tú dices, por ejemplo, en el caso de José Murat, él tiene como antecedente el haber sido el constructor del Pacto por Pacto por México, México, así es. con Jesús Ortega, con el propio Krill, no con Rubén Moreira ni con Alejandro Moreno, pero digamos ellos ya tenían esa negociación previa. De hecho, Murat, hasta donde yo sé, se oponía a la coalición. No sé si eso lo haya manifestado en las conversaciones que tuvieron. No, la realidad es que hasta donde yo pude ver, a ver, cada partido tiene sus particularidades. Creo que actualmente, en el caso del PRI, hay un liderazgo fuerte, me refiero por la manera como ejerce su presidencia Alejandro Moreno, y tiene algunos aliados relevantes, entre ellos pues son visibles, ¿no? Murat y Moreira, no estoy revelando ningún secreto, y creo que hubo una conducción con mucha firmeza, por parte de Alejandro en ese sentido, y pues condujo a romper las resistencias normales. A ver, no es un tema menor. El PAN ha sido el adversario histórico del PRI. Había además agravios de muy corto plazo. Tú recuerdas que todavía la campaña política del 2018 por la presidencia abrió muchas heridas, sin señalar culpables, simplemente hubo heridas que se profirieron recíprocamente el PAN y el PRI. Tú recordarás las imputaciones que se le hicieron al entonces candidato del PAN, y un poquito más atrás, pues hechos como los de Chihuahua, etc. A ver, hay historias inacabadas, incluso algunas de ellas, y entonces sí tenía una complejidad. Nosotros siempre hablamos de un bien superior. A ver, hay intereses legítimos, personales y partidarios, y a nuestro juicio había un bien superior, que es lograr generar una distribución mucho más balanceada del poder público de cara a la elección más grande de la historia,
y para eso una condición sine qua non era la coalición, por la realidad, digamos, de pérdida de competir los partidos. Ahora, la coalición no garantiza que se vayan a lograr los contrapesos, no, pero a nuestro juicio, creo que ahí puedo reflejar la opinión de Claudio y mía, era una condición indispensable. Tú recordarás que todavía a finales del 19 se decía pues, en la opinión pública, las personas que forman opinión, que escriben, que no había oposición, no se le veía, que estaba, el presidente hasta señalaba que estaba moralmente derrotada, y yo creo que ahora hay una oposición estructurada, organizada, beligerante, haciendo un papel que le corresponde a las oposiciones, aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Creo que esa es la gran aportación. Ahora, la prueba del ácido, pues es las elecciones, ¿verdad? Ahora, pues sí, estamos a 35. A 32 días para que terminen las campañas, porque sí. Antes de la etapa de reflexión, pero ya se verá el resultado electoral, pero dicen, por ejemplo, tú aludes a la caballerosidad que tiene Santiago Krill. Yo no conozco a Claudio X González, pero se le atribuye justamente ser alguien muy fino en el trato, y por supuesto, aunque tuvo una participación en la elección del 2018, en la construcción de esta coalición es inequívoca, evidente su participación, y hasta como anfitrión de las negociaciones, Gustavo. Sí, a ver, empiezo diciéndote que esas reseñas que te han hecho se ajustan a la realidad. Es una persona de una gran cortesía personal, mucha corrección en su trato, e incluso con quienes piensan distinto. Me parece que cuando esto se escriba, cómo se construyó el papel de Claudio, va a ser fundamental. Él está dedicado de cuerpo y alma a esto desde hace ya bastantes meses, y creo que ha sido un papel muy relevante el que ha jugado. Además, déjame traer a colación algo que no es tema menor. Tú sabes, está a la vista de todos que en los últimos años Claudio fue presidente o copresidente junto con Amparo Casar de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. MSCI, pues más allá de la opinión que pueda tener cualquiera, yo la tengo buena, de hecho soy miembro de su consejo consultivo, lo digo, revelo que puedo ser imparcial ahí en el criterio porque soy parte de la organización, pues en sus investigaciones recurrentemente ha señalado a personajes relevantes de la política, del PRI y del PAN, muy especialmente. Muchos de esos personajes que en algún momento fueron señalados, podemos decir políticamente expuestos por el trabajo de investigación de MSCI, y aunque Claudio ya no es presidente, dejó esta responsabilidad, pues imagínate, no es fácil sentarte con un interlocutor con el que traes agravios y cuentas pendientes, por decirlo de alguna manera, y yo creo que ahí también es un rasgo interesante que hay que destacar, que entre los actores, incluso los promotores, pues tú sabes, yo fui muy crítico del PRI durante el sexenio del presidente Peña Nieto, pues se generó un ambiente creciente de confianza. Ningunos éramos amigos, ningunos compartíamos proyectos políticos ni nada por el estilo, pero digamos, logramos poner una base de confianza que se fue incrementando en la medida que los compromisos se fueron cumpliendo hasta llegar a la fecha en la cual se anunció la coalición. ¿Ayudó que tanto, Gustavo, que María Amparo Casar, tan cercana a Claudio X González, haya sido la coordinadora de asesores de Santiago Krill durante su gestión como secretario de Gobernación? Mira, no lo puedo contestar de manera categórica, algo, desde luego. Lo que yo sé es que Claudio y Santiago se conocen desde hace muchos años, mucho antes de MSCI. Francamente, sería muy aventurero de parte decirte si eso influye un poco más. Lo que sí te puedo decir categóricamente, que MSCI y María Amparo se mantuvieron siempre absoluto y totalmente alejados del proceso. Yo en ni una sola ocasión, creo que hicieron un esfuerzo deliberado de estar lejos del proceso, porque
digamos, MSCI, pues tú sabes, sigue ahí en su trabajo, Claudio ya no participa de ninguna manera, y entonces creo que fue sano, porque incluso MSCI en el camino pues seguía haciendo señalamientos, ¿no? Que tocaban al PRI y al PAN, entonces pues podía hacer cortocircuito ahí. Entonces, a ver, yo, María Amparo, es una periodista a la que respeto mucho, una investigadora de primera, pero en este caso, ella en particular mantuvo, a ver, una muralla china completamente alejada de esto. En mayo tiene las primeras reuniones, Gustavo, Claudio X González, tú, ¿quién fue el primer partido o las primeras personas con las que se reunieron? ¿O fue el PRI todos juntos? No, fueron reuniones primero con cada fuerza partidaria. Estoy seguro que la primera fue el PAN. Creo que la segunda fue el PRD y la tercera fue el PRI. Y en algún momento se invitó también, muy cercano, aquí realmente, acuérdate, además esto fue en el contexto de la pandemia, con gran complejidad para reunirnos, no más, o sea, un poco era orden, método, pero también, acuérdate, en mayo te veías en un patio a 5 metros de distancia cada uno. A ver, no fue un salón de café, una sala de juntas mía o de alguien más. Estábamos en un patio porque los restaurantes estaban cerrados, los hoteles estaban cerrados, y entonces literalmente los parques públicos estaban cerrados, y entonces esa es la realidad que marcó esto. A ver, batallamos en reunirnos todos, primero por un tema de orden en la construcción del proyecto, pero además porque hasta que hubo, no sé, creo que por ahí, hacia el mes de julio, cierto entendimiento de todos de dónde podíamos estar medio juntos sin tener un riesgo de salud. Y imagínate que una sentada de esas se contagiara toda la clase política del país. Entonces, como los ejecutivos de una empresa que no vuelan todos en un avión por seguridad, pues teníamos que ser muy responsables, ¿no?, de esta situación. Pero fue en ese orden. Aclaro que participaron en las conversaciones también MC en su momento, prácticamente toda la ruta. ¿Sí? ¿Clemente Castañeda? Clemente Castañeda participó, y Álvarez Maínez, que digamos, con Dante tuvimos muchos contactos. Él por razón estratégica decidió no estar en la mesa personalmente, pero de tiempo y tiempo, sobre todo yo me reuní con él en muchísimas ocasiones en el transcurso del proceso, y también en el caso de lo que parecía ser una iniciativa viable en ese momento, que era México Libre. Como tú sabes, claro, era de los partidos en formación el que parecía en ese momento tener mayor avance en su gestión, y ahí también estuvo participando Margarita y Fausto. No, Calderón no. No, el presidente Calderón no. Ya. En ninguna ocasión. Y sin embargo, en estas múltiples reuniones, que sí no era fácil de reunirse en un restaurante, en un hotel inclusive, se habilitó un lugar, en uno de los lugares, la casa de Claudio, en el patio, ni siquiera dentro. Sí, correcto, por un tema de salud. O sea, literalmente, a ver, y de veras, no exagero la nota, no sé en tu caso cómo la pasaste, pero muchos de nosotros estábamos lo más cercano que sea posible al pánico, al temor de contagiarnos. A ver, muchas de estas reuniones, las primeras sobre todo, teníamos guantes, máscaras y careta. O sea, así, los que estábamos en medio de distancia. Absolutamente. Ese fue, o sea, aparte de la dificultad, diríamos, de los temas, había este ambiente de, digamos, de lejanía, de que no puedes ver a los ojos con claridad. Si has visto estas máscaras donde tienen como lentes a ver, no era un tema menor. Muchos nos estamos jugando la vida en eso. Yo viajaba de Baja California para Ciudad de México a las reuniones, y en los aviones, me tocó aviones grandes de estos de línea comercial, donde veníamos 8 o 10 personas. O sea, ese es el contexto real en el cual se va nutriendo. A ver, cuando entramos a las reuniones, desinfección, todo,
por un tema de seguridad, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿no? ¿Cuántas personas máximo se reunieron? ¿Se llegaron a reunir así con estas medidas de protección? Como máximo 12 personas, porque En lugar abierto, en un lugar abierto. O sea, a ver, fácilmente te lo digo, son 2 por cada partido. Sí. Nunca hubo más de 2 por partido. En la mayoría de reuniones eran 1 o 2, pero nunca más de 2, que son 5 por 2, 10, más Claudio y quien te habla. Entonces, las más grandes que fueron más hacia el final, más hacia los agosto, septiembre, octubre, fueron de 12. Ya cuando con los operadores, con los expertos electorales, ya cuando intervinieron ahí, digamos, los secretarios de elecciones para arrastrar el lápiz sobre distritos, sobre ya la parte, digamos, que más práctica, digamos. Lo que pasa es que de esta mesa de principales, déjame llamarlo así, Sí. Se desdoblaba el trabajo que hacían en un nivel técnico equipos de los partidos. No necesariamente, es más, no recuerdo alguno donde hayamos estado, salvo ya después de anunciar la coalición, Sí. todas estas gentes. La realidad es que hasta que se anunció, lo más grande que había habido era de este tipo de reuniones de 12 personas. Lo que sí hubo también en paralelo, Álvaro, fueron muchas reuniones de los expertos electorales, de narrativas de los partidos, y que ellos nutrían a sus presidentes y luego venían a la mesa, ¿verdad? Claro. Ahora, en esto se trabaja en unas circunstancias muy complicadas por la COVID y por las desconfianzas. Sí. Y luego viene un momento que a mí me parece que es importante. Primero, el desplegado que publica un grupo de personajes, entre ellos, pues los agrupados en torno de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín, y hacen el planteamiento específico, después de hacer una evaluación sobre el estado de cosas del gobierno del presidente y sobre la importancia de la elección del 2021, y el planteamiento es, a ver, un bloque opositor que haga posible regresar a la normalidad democrática. Un bloque opositor de los partidos con la sociedad civil. ¿Qué tanto ese desplegado fue un catalizador también, Gustavo? Mira, a ver, haciendo honor a la verdad histórica, no lo promovimos nosotros el desplegado, sin embargo, fue de mucha ayuda, digamos, como un elemento, y la palabra que usaste es la correcta, catalizador para los pasos iniciales. No recuerdo con precisión la fecha del desplegado, pero se dio en las etapas muy, muy tempranas. No quiero caer en una imprecisión, pero seguramente fue por marzo, por allá, o abril. Y entonces ayudó porque más allá de la opinión que puedan tener unos u otros, personas en particular, lo cierto es que lograron coincidir un conjunto de intelectuales que tiene un peso específico en la opinión pública del país y que raras veces se les ve en grupo, porque luego ya ves que aquí somos llaneros solitarios y los intelectuales más todavía, ¿no? Fue llamativo, yo creo, uno, el grupo, y segundo, el tema. A ver, no es frecuente que tú veas a estos personajes que están desplegados con tal claridad haciendo un pronunciamiento de este tipo, y sin duda fue mucho, muy importante. No había antecedente de eso, Gustavo, porque si bien había habido desplegados en los que digamos, se asumían ciertas posiciones, el llamar a conformar un bloque como se consiguió, yo no recuerdo, yo no registro, porque hubo un intento en el 2018 cuando hubo un llamado al frente que entonces se configuró, pero nunca como ahora había habido un llamado a un bloque opositor. Sí, y aquí déjame, estoy aventurándome un poco en esta parte. Creo que también jugó un papel relevante que por esas fechas, digamos, el volumen de las críticas y de las andanadas
del presidente, y lo trato de decir así, sin mucha carga, simplemente registrando lo que ocurrió hacia varios personajes de la intelectualidad, especialmente Krause y Aguilar Camín. Por esas épocas tomaron niveles, han estado siempre presentes en su discurso, pero inusualmente altos. Y yo creo que, bueno, a ver, a veces la persecución une, ¿verdad? A varios, y por esas fechas, tú recordarás, hubo varios eventos que se sucedieron en un corto de tiempo, esos ataques a Aguilar Camín, a Krause, todas estas políticas que restringieron severamente los trabajos de la intelectualidad ligada con la CID. O sea, me parece que hubo varios elementos que gestaron las condiciones para que finalmente dijeran, pues hay que defendernos, y lo hicieron. Y fue en los días también en los que López Obrador hizo público el documento de el BOA. Sí, eso fue un poquito después, me parece. A ver, la realidad es que una acción articulada. Es cierto. A ver, digamos que es como cuando le atinas algo, pero no exactamente, porque lo que nunca hubo, debo decirlo claramente, lo que nunca hubo fue un trabajo concertado entre este grupo de intelectuales, con Claudio y conmigo en lo que estamos haciendo. A lo mejor eran coetáneos los esfuerzos, te puedo decir hasta, pues yo leí el desplegado y lo vi con mucha simpatía, pero lo que sí te puedo decir categóricamente que no hubo una sincronía pactada. ¿Me explico? Entonces, ni Enrique y Aguilar también sabían lo que estábamos haciendo, al menos no por nosotros, ni nosotros sabíamos del desplegado, nos enteramos el día que salió. ¿Me explico? Entonces, igual que todos, y obviamente desde nuestra postura, pues se vio como un documento valioso, interesante, que iba a aportar mucho. Ahora, finalmente ahí estaba el planteamiento, un planteamiento coincidente con lo que Claudio X González, tú, los dirigentes de los partidos estaban construyendo, y digamos que ese fue el desplegado fue pues darle un sustento ciudadano, intelectual al proyecto, que finalmente se materializa primero como en octubre como Sí por México, y luego ya haciendo planteamientos muy específicos a los partidos que los asumen, y se materializa la coalición como Va por México. Es correcto. Sí, sí, creo que haces un recuento, digamos, de cómo este tema fue creciendo. Hubo también, por esa época, tú recordarás, expresiones de otras personas, no de la visibilidad de Krause, Aguilar Camín y compañía, pero, a ver, creo que se fue gestando un poco un ambiente propicio, y lo que hicimos nosotros, Álvaro, y no trato de restar nada de mérito, simplemente es la realidad, es leer esto y tratarlo de conducir de una manera organizada, porque a veces las personas de todas las corrientes hablan, discuten, y lo que hace falta es articulación y estrategia. O sea, llevar todas estas preocupaciones a que pasen las cosas. Si algo a lo mejor nos podríamos nosotros reivindicar es eso, pasar de interpretar lo que mucha gente decía en una gran cantidad de Zooms, donde había 30, 50 personas, oye, hagan algo, no es posible. Bueno, pues nosotros lo que hicimos es hacerlo, ¿no? Punto. Pues sí, con independencia de los resultados, y esta sería mi última pregunta, o penúltima pregunta, Gustavo. Finalmente, la razón histórica, esta decisión histórica que lo es, tiene que ver con lo que el presidente llama el PRIAN, o como ahora, por la veda electoral, llama el Partido Conservador. Sin ser un nombre propio, los mete a ustedes en el mismo saco, son el Partido Conservador. ¿Cómo ves eso? No, a ver, no existe como tal una visión ideológica que remotamente puede llamarse así. Yo creo que en muchos sentidos el más conservador hoy en el país es el propio presidente. Muchas de las decisiones que ha tomado, específicamente en toda la pandemia, se inscriben en las más ortodoxas recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La verdad es que cuando uno revisa la forma tan severa con la cual ha apretado el presupuesto,
cómo se ha negado a contratar deuda, cómo ha achicado el aparato del Estado. A ver, son las recetas ultra ortodoxas, que incluso personas que nos ubican dentro de la izquierda no nos atreveríamos a tomar así tan draconianamente, ¿no? Yo me considero mucho más progresista, por ejemplo, que eso. Pero, a ver, yo lo que rescato es que el presidente se asume como el líder fundacional, y lo es, de un movimiento que tiene un proyecto político. Yo creo que el presidente va a ser recordado en el paso de los años como el mejor líder opositor del país y el peor presidente de la historia. ¿Me explico? A ver, porque ningún líder, ninguno, en el México contemporáneo ha tenido desde la oposición la capacidad de hacer un partido en 4 años y hacerse de la presidencia y de la mayoría en ambas cámaras. Creo que sin duda así se le va a recordar, como un gran líder opositor y como un pésimo presidente. Entonces, dentro de su carácter de líder carismático, pues es muy dado, y lo hace bien, a acuñar, digamos, vocablos que sinteticen una visión, y el Partido Conservador, pues al menos para la gente de su generación, le hace sentido, ¿no? Porque así se estudió en la primaria en ese tiempo el Partido Liberal y el Partido Conservador. Yo creo que hoy para los chavos que tienen 20 años eso significa casi nada, ¿no? No dice nada de ese vocablo. Y por último, ya porque por último te preguntaría, Gustavo, tan mal presidente que él tiene que irse antes de que culmine su sexenio, tal como él lo planteó. ¿Debe irse en 2022? Sin duda, absolutamente. Yo soy un convencido de que hoy, que es un texto constitucional en vigor, desde el 20 de diciembre del 19 está publicado la reforma constitucional que crea la figura de la revocación de mandato. Yo soy un convencido de que ahora que ya no es una propuesta, sino que está en la ley, con la misma eficacia que está la elección del presidente, México debe de llevar a cabo el proceso de revocación de mandato en marzo del 22, tal como hoy está plasmado en la Constitución. Y debe irse. Mi opinión personal, y que creo que es la que se va a reflejar en marzo cuando votemos los mexicanos, es que debe cesar su encargo. Debe de irse, no voy a decir a dónde porque no quiero ser, ¿cómo se dice?, dicharachero, pero yo sí creo que debe de votarse por los mexicanos la cesación de su encargo. Muchísimas gracias, Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex y dirigente de Alternativas por México.